¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta una vez más aquí con nuestros videos informativos. Nico está regañado, le prohibimos que se burlara el día de hoy, cosa que todos sabemos que no va a suceder. Eso es parte esencial de Nicolás y si no lo hace, nos preocuparía. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que es primordial a la hora de tomar la decisión sobre llevar un proceso terapéutico y es qué es lo que debo de considerar para poder elegir el tipo de terapia que necesito. Porque muchos solamente decimos vamos a terapia o nos vamos por una recomendación y a final de cuentas también eso influye en que muchas personas no terminen o no concluyan de manera exitosa su tratamiento por estas cosas que no considero. ¿Cómo ven, chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Genial, después de Más o menos. volver. Bien pesimista. Y yo bien alivianada. O por el piso. Pero son nuestras personalidades, tú lo Sí. sabes. Eso Siempre sí. que nos pregunten vamos a decir lo mismo. Entonces, lo primero que yo creo que es lo más importante es que sepamos cuándo es que necesito ir a terapia. Que comentándolo nosotros, pues ya estábamos platicando que, pues yo creo que la terapia nunca está de más en cualquier punto de tu vida. Pero más en el ámbito del psicoanálisis, porque pues es nada más un análisis de tu historia y poder como que cuadrar tu historia tal cual. Es que mi silla está rechini y cualquier cosa que hago, mira. Voy a cambiarla. No te muevas. Bueno, entonces, ay no, no se puede así. Hay una disculpita, pero iba a estar bien incómodo todo el rato. Yo ni sabiendo cuenta me eso. di que estaba chillando. Ay, yo sí. Yo sé. No, yo sí, no, perdón. Solo él se da cuenta. Y el grabador se dio cuenta. Perdón. Pero bueno, entonces platicando sobre cuándo es que necesitas ir a terapia, yo creo y considero que es cuando sientes que tienes más invasión de pensamientos y de ideas, o que tus conductas están siendo un poco incongruentes con tus pensamientos, con a lo mejor tus emociones también, o sea, donde estás haciendo algo que a lo mejor no te llena, o estás haciendo algo porque estás obligado, o sea, cuando sientes que está algo que te está superando a ti como persona, yo creo que sí es como importante ir a buscar un tipo de análisis antes de empezar con síntomas físicos, como ya son la ansiedad, depresión y todo esto, ¿verdad? Entonces, siempre es como que mejor antes de, pero pues curiosamente, casi siempre lo hacemos ya cuando ya nos desbordamos, ya cuando ya hay síntomas físicos, que ya no estoy pudiendo, ya llego y ayúdame, por favor, porque si está, pues difícil poder identificar antes, ¿no? O sea, y más porque pues no es como que muy aceptado socialmente el que las personas se acostumbren pues su análisis, un tipo de terapia, o de terapias en conjunto, porque pues siempre son como que un poco más funcionales, ¿verdad? Como que el hacer cosas en conjunto, pero ya dices que vas al psicólogo cuando ya perdiste la cordura, cuando no es cierto, ¿verdad? Y ahorita que lo estaban comentando, recuerdo que cuando yo me fui a vivir a México, yo sufrí una crisis estando allá. Y regresando aquí a Zacatecas, opté bueno, no opté, la verdad, yo estaba muy jovencillo todavía en esos entonces. Yo creo que tenía como unos 20 años, yo creo. Ay, muy jovencito. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tenía unos 20 años y llegué y por recomendación no solo de mis papás, sino de las personas con las que yo vivía ahí en México, me recomendaron ir a un psicólogo, pero mi experiencia no fue tan buena. Y creo que lo primero que tendríamos que ver con el tema que estamos tocando, yo creo que sí es importante que las personas conozcan los diferentes enfoques que hay y sí en qué se especializa cada uno, porque yo en mi primera experiencia, según recuerdo, yo fue psicoanálisis. Ajá. A mí me gusta el psicoanálisis, pero en ese momento, a mis 20 años, no fue para mí. Funcionó. No funcionó para nada, Claro, pero claro. para nada, porque yo llegaba, me acuerdo mucho que me acostaban así como en un sofacito literal, y mi psicólogo estaba como atrás de mí, y él solo me preguntaba,
¿cómo te fue el día de hoy? Cuéntame todo, desde que te levantaste hasta que te dormiste. Y yo literal terminaba de contárselo en 15, 20 minutos. Y luego me decía, bueno, ¿y qué hiciste el día anterior? ¿Y qué hiciste el día anterior? Y como que toda mi sesión siempre era lo mismo. Entonces yo nunca me sentí como que conectaba con el psicoanálisis en ese momento de mi vida. No sé, no, como que no era tanto para mí. Siento. Tienes toda la razón. Y pues sí, como lo dicen ambos, creo que sí hay algunos aspectos así como una pequeña lista que debemos de tener en consideración cuando vamos a iniciar un proceso terapéutico que primero que nada implica el hecho de que tenemos que considerar, tenemos que volvernos conscientes del problema que tenemos y de que necesitamos la ayuda. ¿Sí? Una vez que la necesitamos es más fácil que fluyas, ¿sí? Cuando la aceptas, porque yo creo que ya nos ha pasado a nosotros que llegan pacientes referidos o muchas veces cuando son menores que los lleva la familia y pues llegan con resistencia desde un inicio. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan que tienen una situación que tratar. Después, pues también el tipo de terapia. O sea, si yo tengo un problema en el que, por dar un ejemplo, si tengo un problema que involucra a toda mi familia, pues sería más recomendable llevar un tipo de terapia grupal o sistémica, ¿no? Que se enfoca precisamente en trabajar en grupos, en considerar lo ambiental como un factor. Más que nada, no sé, si vas a un psicoanálisis y tu problema viene del lado de lo sistémico, pues claramente no vas a hacer match ni a sombrerazos. Y creo que también es importante saber qué es psicología, ¿no? O sea, que si la terapia a la que estoy yendo realmente es una terapia de psicología, porque luego a veces se confunde. Yo lo digo porque a mí me pasó, o sea, en mi segunda experiencia, porque yo fui a esta primera experiencia de psicoanálisis y después no me gustó y terminé años sin ir. Y de repente en la escuela me volvió a dar otra crisis cuando estaba estudiando mi primera carrera. Y me refirieron otra vez a un terapeuta que yo creí que era pues, psicólogo, ¿verdad? Y todo. Y resultó que era, creo, constelaciones. Y también a mí no me gustó para nada. O sea, no tengo nada en contra de las constelaciones, solo a mí no me funcionó porque me empezaron. O sea, yo sentí cosas muy raras porque la terapeuta que estaba ahí enfrente me hacía hablar como con monitos y me hacía llevarlos a una lámpara para llevarlos hacia la luz. Entonces, como para mí era muy confuso. Como jugar a las muñecas. Exacto, jugar a las muñecas. Porque según ella me dijo en mi primera cita que yo tenía problemas porque mi abuelo había muerto. Entonces quería que yo llevara a mi abuelo, representado por un monito, hacia una lámpara, que era como llevar a mi abuelo a la luz, al descanso eterno. Y pues a mí eso No te dio sentido. no me dio ningún sentido, pero aparte porque yo todavía como en esa época, yo todavía pensé que eso sí era psicología. O sea, yo pensé que sí estaba hablando con una psicóloga, que sí era una terapia, y a veces uno piensa que todas las terapias son así. ¿Por qué? Pues porque no conoce esto que está platicando Pedro, ¿no? De que hay diferentes enfoques, hay diferentes maneras de trabajar la psicología, Claro. y que no a todos nos va a embonar pues la misma. O sea, a mí, como yo decía al principio, a mí el psicoanálisis no, pero ahorita yo estoy yendo con un terapeuta psicoanalista y ahora sí, pero porque yo ya sé a qué se dedican, ¿no? O sea, cuál va a ser su enfoque, Claro. qué es lo que yo voy a ir a Aparte hacer con que en este momento de tu vida es más fácil hacer un análisis de tu vida, o sea, Sí. no es como de que un adolescente vaya a hacer un análisis, o sea, va a decir, Sí, no. pues, ¿qué quieres? Le O sea, vas ni a siquiera te preguntar, quiero ¿no? hablar y tú quieres que yo analice mi vida, pues por favor, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver la edad, el contexto social, de dónde viene el problema, o sea, tiene mucho que ver porque es importante es saberlo, porque sí me ha tocado a mí mucho que me preguntan pásame un contacto de un psicólogo. Entonces yo les pregunto siempre, oye, ¿con qué enfoque? Me dicen, pues es que de qué estás hablando, ¿verdad? Claro. Entonces, pues yo les pregunto, o sea, como de cuál es tu problema, o sea, ¿cómo te gustaría abordarlo? O sea, ¿te gustaría hablar con un psicólogo que hable contigo, solo que te escuche? ¿O te gustaría trabajar con tu pareja? ¿O te gustaría, o sea,
depende del problema, es a donde yo voy, porque volvemos a lo mismo, o sea, no nos sirve de nada un psicoanálisis en la infancia, un humanismo también, o sea, no es como que tan centrado al problema. Por eso siempre es, yo creo que importante más bien el poder ser conscientes de que cada problema, o sea, tiene como que su propio tratamiento. Sí. O sea, cada síntoma se va a tratar de una manera distinta y que no es lo mismo para todos. Y en el no ser lo mismo para todos no significa que a lo mejor con el psicólogo que tú hayas sido esté mal o que no sea un buen psicólogo, sino que tal vez no es lo que tú necesitas en ese momento. Por esto que tú comentabas de que en ese tiempo tú necesitabas un psicoanálisis, pues claro, y tiene como que muchísima lógica y razón el poder tú decir, yo quiero empezar así. A mí me tocó, en mi primer psicólogo era un humanista y también hacía constelaciones, entonces a mí me gustaba su enfoque humanista, pero no cuando ya me empezó a hablar de constelaciones, entonces ya fue cuando yo dije, no. Aparte era como muy religioso, y yo también eso yo decía como que algo no te cuadraba. yo choco ahorita un poquito con eso, en este momento de mi vida como que no, entonces ya, decido yo cambiarme. Y entonces cuando me cambio le pregunto a mi psicóloga, oye, ¿qué enfoque tienes? Me dice, pues psicoanálisis, pero ¿por qué? Y pues yo le platico, ¿verdad? Pues que estoy estudiando. Y yo en ese momento llevaba un rollo de culpas personales que yo necesitaba como que me alimentaran, o sea, que me dijeran, no estás mal, o sea, retroalimentación que tú sentías como un poco más herramienta que el estar analizándote, porque no me servía el análisis en ese momento. Entonces ella me dice, no, pues va, o sea, vamos trabajando por como tú necesitas, o sea, tus necesidades, y conforme a eso vemos si vamos haciendo vínculo, conexión, y ya sobre eso vamos trabajando. Y es que yo siento que no toda nuestra vida vamos a ocupar siempre de lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, va a haber veces que yo voy a necesitar en una etapa de mi vida, a lo mejor irme más hacia la infancia, ¿no? A lo mejor yo quiero más introspección, yo quiero descubrir de dónde vienen mis problemas, yo quiero conocerme más, pues me voy a ir al psicoanálisis, pero a veces va a haber momentos en los que yo no voy a querer irme hasta allá, o sea, hasta atrás o tan introspectivo. Yo a veces lo que quiero cambiar mi conducta, simplemente. ¿Y cómo va a cambiar mi conducta? Pues yendo con un psicoterapeuta que llegue al conductista, ¿verdad? Pero sí es importante que se sepa, o sea, que se sepa que hay diferentes enfoques dentro de la psicología y cada uno de los enfoques va a manejar el mismo problema, porque todos los enfoques pueden manejar, claro, sí, los problemas, pero los va a manejar de una manera distinta. Una vez, no sé si ustedes se acuerdan que el profe Omar nos daba el ejemplo de la cámara, que es como si tuviéramos una cámara y enfocando un mismo paisaje, pero si le movemos el lente va a enfocar a lo mejor solo el árbol, a lo mejor solo el pasto que está abajo, o a lo mejor una flor que está, pero sigue siendo la misma imagen. Y es lo mismo como la psicología, a lo mejor puede estar enfocando el problema, pero si yo soy conductista, yo voy a enfocar cierta parte de la imagen, tu psicoanalista va a enfocar otra parte de la imagen, y tu humanista a lo mejor vas a enfocar otra parte de la imagen, pero sigue siendo la misma imagen. Sí, no, y también lo trabajamos con el profesor Luis. Acuérdense, hicimos un diagnóstico de un síntoma en particular, y aparte hicimos también un diagnóstico diferencial, donde desde diferentes enfoques hacíamos propuestas de cómo abordar ese mismo tema. Yo lo que les podría decir es que, pues mira, dicho así tal cual, tenemos como que muy marcada la imagen del psicólogo como el diván, estoy atrás de ti y estoy anotando, y pensamos que eso es psicología. Pero estamos en un momento de la historia en el que la psicología ya es como la medicina. O sea, están las ramas. Si tienes un problema de riñón, no vas a ir con un traumatólogo. Este es el mejor ejemplo que te puedo dar. Entonces, obviamente, pues tienes que saber con quién correr, y como lo dijiste ahorita, y es muy acertado, el hecho de que hoy necesites cambiar una conducta no significa que tu línea de terapia siempre va a ser el conductismo, ¿no? O el hecho de que yo me sienta desanimado no significa que conmigo nada más es pura terapia humanista todo el tiempo, porque, ánimo, Peter. No, o sea, en ese momento es lo que necesitas.
para un tema en específico. Otra cosa a considerar es que como tal en la terapia llega el momento en el que el cliente, porque también caemos en eso, si le llamamos paciente asumimos que está enfermo. Al asumir que está enfermo asumimos que hay un tratamiento y que hay un inicio y un final. Pero hay terapias que a lo largo del tiempo se convierten en un acompañamiento, nunca hay como que un alta, sino que el mismo paciente te va buscando ya después conforme el tiempo a tocar temas en específico de su vida. Ya ni siquiera es así como que tengas un síntoma muy fuerte, sino que es necesito tu neutralidad para darme claridad, y es a través de este lazo, de este vínculo que haces con tu terapeuta que puedes tener esta afinidad, y va también dentro de las cosas que es necesario tener en cuenta al momento de elegir un terapeuta. Si desde que tú llegas el terapeuta tiene algo que no te termina de hacer match, no vas a avanzar. Cámara, es que no con todos puedes hacer clic. Claro, no claro. Con todo. Entonces, tiene que ser algo muy, muy, muy especial en ese sentido, porque hay terapeutas que pueden ser muy buenos, pero que algo tienen que a ti no te dan esa confianza y no te vas a abrir. ¿Sí? Entonces, como esto que te decía, por ejemplo, de cuando te tocan temas religiosos y eso, y como claro, que tú no estás tan... o por ejemplo, del otro lado, si eres muy religioso, vas con alguien que te hable del universo, pues te vas a decir, no, sí, pues sí, yo sí. de aquí no, y no es que tú estés mal, ni yo, sino que simplemente no, o sea, no vamos a poder hacer un Es que es buen como trabajo. buscar ropa en Cuidado con el Perro. Pues perdón. O sea, Patrocínenos. me refiero a que tú vas, por ejemplo, a cualquier tienda. Yo dije Cuidado con el Perro, pues Porque de ahí me... ahí voy. Acabo de comprar una playera. Pero o sea, voy a que tú vas ahí a cualquier... Va, Cuidado con el Perro. Tú vas Ya, a eso Cuidado ya. con el Perro a buscar una playera porque tú vas a cubrir una necesidad que es cubrirte. Sí. Pero no vas a escoger cualquier playera, tú vas a ir a escoger el color que te gusta, la forma que te gusta, el tamaño que te va a quedar. O sea, no puedes ir a comprar una chica cuando, pues no, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, hay personas que lo hacen, ¿eh? Hay personas que Sí. pero se ven incomodísimas. Y eso es lo que, o sea, si eso lo traemos aquí a psicología, lo que estamos hablando es un ejemplo que podríamos decir, ¿no? O sea, ir Sí. con el psicólogo es lo mismo, o sea, cada uno de los psicólogos de este mundo nos van a ayudar, nos van a apoyar, nos van a dar como esa claridad que necesitamos en ese momento. Pero no con todos vamos a hacer ese clic. Tenemos que buscar esa persona que se acomode a nosotros, que nos sintamos a gusto. A mí lo que me pasó, por ejemplo, con el primer psicólogo, aparte de que no hicimos clic, también fue el lugar. O sea, a mí el lugar donde él daba terapia no me gustaba. Exacto. Sí, no me sí. gustaba. Y Claro. yo me sentía muy raro hasta yendo a ese lugar porque era un hospital abandonado. O sea, háganme también el favor. ¿Por dónde andaba? Por ahí por el centro de Fan. No, pero sí era un hospital abandonado donde, o sea, uno va Sí, y claro, dice, sí, sí. "Ay, no, como, ¿qué hago aquí, no?" Entonces son muchos factores que nosotros, como, porque nosotros también vamos a ir a gastar, ¿no? Entonces tenemos sí que fijarnos mucho con quién nos sentimos a gusto, el lugar donde nos sentimos a gusto, todo eso como va a influir, no solamente en qué terapia voy a ir a tomar, sino también dónde me voy a sentir a gusto para decir todo lo que Ahí va. traigo. Sí, Claro. sí, sí, para dejarte fluir. Y que acabas de dar justo también en otro punto que es súper relevante. O sea, está bien que, o sea, ya detectaste el problema, ya aceptaste que tienes una situación que tienes que tratar, anótenle, ahí va la lista. Ya te metiste un poquito en cuanto a qué tipos de psicología existe, ya te cayó bien el psicólogo, ahora, costos. O sea, tú puedes tener la mejor disposición de ir a terapia, pero si tu psicólogo te cobra Carísimo. $1,000 la sesión y te quiere ver en una semana, o sea, tienes que ser también muy realista en cuanto a si puedes costear la terapia, porque no puedes ir a una sesión y hasta los 2 meses ir a la otra. O sea, también se estructura cómo se va a abordar el tema y se consideran tiempos también. Entonces, también debes de ser consciente de que pues, llevar este tipo de tratamiento, de acompañamiento, pues obviamente te va a generar un costo, y
también, o sea, es muy importante checar esto tanto con el terapeuta como pues tú mismo checar tus finanzas para poder ver, ok, puedo llevar este tratamiento. Otro punto también que es muy relevante es el tiempo. O sea, una terapia corta, voy a abordar un tema en particular, o me voy a llevar un psicoanálisis de 3, 4, 5 años, pues sí, o sea, de llevarlo lo llevo, pero se puede costear. Y eso también es muy importante. Quiero costear. Obvio, porque, insisto, creemos que llegar a un consultorio terapéutico es como tenga sus aspirinas y salga de aquí y ya se curó. Y no, o sea, del hecho de que nosotros como psicólogos, la primera sesión prácticamente la llevemos en conocer al paciente y en sus datos generales, muchos creen que con esa sesión ya salen curados. Y no, o sea, es meramente la formalidad de la presentación. Sí, creo que es de ambas partes, porque sí, o sea, vuelvo a lo que dijo Pedro. Ya supiste todos los enfoques. Sí. Ya escogiste a tu psicólogo que dijiste, ay, ya, con este me quedo porque me cae muy bien. Ya me gustó el lugar, ya me gustó el costo. Eso no va a garantizar que vaya a funcionar. O sea, la realidad es que no. Y luego Tú yo tienes creo que adentrarte, tú tienes que eso es muy relevante porque después te quedas con una idea negativa sobre la psicología. O sea, es que es un el trabajo hecho de de que equipo. tengas vayas con un primer terapeuta con el que no hiciste match y puedas como que decir la psicología no sirve, o sea, te agarras a hablar pues de manera general de que la psicología no sirve y con eso, o sea, tú estás seguro que no vas a volver porque tú aseguras que con todos los psicólogos va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que las personas se van dando cuenta de esto pues en el probar, o sea, fui con este y no, fui con este y no, fui con este y no, pero hay que tener como que bastante voluntad y motivación como para poder hacerlo, porque quien tenga, o sea, quien sea muy negativo, quien sea muy cerrado y todo esto, si va a decir, pues no, si no sirve pues no va a servir con nadie, ¿verdad? Es como esto de las parejas, o sea, tienes una pareja y con él no, pues ya todos son iguales, ¿verdad? Empezamos a generalizar y no es así. O sea, sí es como que un trabajo de que tengo que encontrar a mi terapeuta ideal para el momento en el que estoy, tal cual. Entonces, por eso es como que importante que nosotros tengamos como que un panorama, pues un poquito de qué es lo que trabaja cada quien, o voy y yo digo, no, como que pues a lo mejor con él yo no haría clic, o habla muy bonito, pero no le entiendo. O sea, cosas como esas. Entonces, pues sí es como que importante el poder, pues darte esta oportunidad, abrirte y como que poder decir, ok, aquí y ahí voy. O sea, de hecho te vas a ir dando cuenta que hasta en 2, 3 sesiones te vas a ir empezando a sentir diferente. Sí. Porque vas a ir viendo avance, o sea, vas a ir o más mal o más bien o de todo, pero pues es parte del tratamiento. Sí, claro. Yo una vez escuché de una psicóloga que decía, no me acuerdo cuál es el nombre de la psicóloga. Ya sé que les prometí referencias, por la verdad no me acuerdo. No me obliguen. Pero decía que el ir a terapia es como un trabajo en equipo, porque tiene que ver los conocimientos que trae el psicólogo, pero también lo que el paciente conoce de sí mismo. Claro. Y es trabajar entre esos dos conocimientos, o sea, lo que el psicólogo sabe, pero pues también lo que el paciente o cliente o como lo quieran llamar, también sabe, ¿no? Y es trabajar en equipo. O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que fui a terapia, con el que ya llevo más tiempo, yo la primera vez sí dije, o sea, yo voy a contar lo que tengo que contar, ya, pero yo, ¿verdad? O sea, cada quien obviamente lleva su tiempo. Y dije, yo voy a colaborar, o sea, con compartir lo que yo quiero, o sea, literal, así palabra por palabra que llega a mi mente, así yo lo voy a decir, porque estoy en un lugar seguro y porque lo que quiero es conocerme, lo que quiero es sanar lo que tenga que sanar. Sí. Y es ese trabajo en equipo de yo te voy a dar a ti, psicólogo, esto que es valioso para mí, y ya tú con tus conocimientos tienes que ayudarme a devolvérmelo para que yo entienda, ¿no? O sea, que yo diga, como un espejo, pues. Claro. O sea, yo te lo doy, tú me lo regresas y entonces yo digo, ok, como ya lo veo de manera diferente. Sí,
Pero sí, totalmente es un compromiso de ambas partes. Sí, es que a final del día nadie va a conocer mejor tu historia que Que tú tú mismo. mismo. ¿Sí? Y el terapeuta lo que hace es precisamente brindarte sus conocimientos para que tú uses esas herramientas y obtengas esta claridad sobre la situación que tú tienes. Nos pasa muchas veces también, un ejercicio que hacemos después en terapia es despersonalizar el problema, o sea, no es un problema único de Nico, sino que a ver, si el problema es de un amigo de Nico, ¿cómo lo abordas tú? Entonces desde ahí Nico ya tiene esta claridad de poderlo ver de otra forma, pero de sacarlo, desentrañarlo y poderlo sacar aquí, pero son cositas que quizá aquí podemos decir muy fáciles, pero cuando nosotros estamos conflictuados, o sea, no se nos ocurre. Entonces hay muchas veces que las mismas personas que están en la terapia, cuando ven esta claridad y ven que son cosas que quizá no son tan laboriosas, también para ellos es así como que, oye, va, o sea, y es cuando comienzan a hacer como que este match, ¿no? Cuando comienzan a ver este cambio a través de lo que ellos mismos van argumentando y tú solamente con bombardear ciertas cosas sobre ellos va como que generando estos pequeños clics que la persona va, pues asimilando y que pues les genera también a ellos, es como una bolita de nieve, ¿no? Generas la bolita de nieve y órale, váyase. Y ya nomás vas encaminando y por acá no, véngase por acá y es cuando se agarran a hablar así, a divagar sobre muchas cosas y pues uno ya nomás está, estamos acá, regrésate. Entonces son esas pequeñas herramientas que uno utiliza más que nada para darle una mejor forma al discurso del paciente. Yo creo que es importante pues que pues en esto de que hay mucho hate en redes sociales de entre psicólogos, o sea, de quién tiene la verdad absoluta, de si tú estás mal, si yo me baso en evidencias, si tú, o sea, yo creo que hay, o sea, una persona para cada quien hablando de esto y que nadie tiene la verdad absoluta de nada y esta verdad pues es simplemente algo que tú estás interpretando y que todos interpretamos y que no me hace ser mejor psicólogo o persona el hecho de denigrar tu trabajo, denigrarte como persona. Entonces, en el hecho de entender que no todos los psicólogos y no todas las personas van a encajar en donde mismo, pues nos da este panorama de poder ser más compasivos y más flexibles en la hora de poder decir, pues a lo mejor no estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero pues está bien, habrá quien sí lo esté y haga match contigo y entonces puedas trabajar con él. Pero, o sea, dejemos esto de tú estás mal, yo estoy bien, yo no, o sea, esto no sirve porque todos somos seres humanos. Y el concepto ser humano, pues significa que pues todos podemos tener nuestra propia realidad y modificarla las veces que queramos. Sí. Pues yo creo que esto fue un pequeño resumen, ¿verdad, amigos? Entonces, esperemos que les sirva, o si quieren que lo ampliemos un poquito más de acuerdo a los enfoques, o pues déjenos ahí en los comentarios qué les gustaría que ampliáramos, de que habláramos, y también no se les olvide darle me gusta y compartir el video para poder seguir trabajando de esta manera, y nos da mucho gusto haber regresado. Vamos regresando. Sí. Ya se dieron cuenta de las personalidades. Sí, ya a estas alturas ya nos conocemos. Y de hecho, desde ahí ustedes ya sabrían con quién hacer match. Por su propia personalidad nada más. Así. Sociópata. Bueno, pero sí. No, pero sí. Pero bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego.